Estas historias están clasificadas. Los gobiernos no quieren que sepas lo que realmente sucede en las zonas de guerra, pero los soldados saben la verdad. En el campo de batalla, los soldados enfrentan muchos enemigos, pero algunos enemigos no son de este mundo. El búnker que nadie puede cerrar en las profundidades de los bosques alemanes cerca de la frontera con Polonia, hay lugares que el tiempo olvidó. Bases militares construidas durante la Guerra Fría, ahora abandonadas y dejadas a pudrirse entre los árboles. Estructuras de concreto cubiertas de musgo, alambradas oxidadas, edificios vacíos donde alguna vez miles de soldados vivieron en constante alerta, esperando una guerra que nunca llegó. El teniente Roberto Morales, de 32 años, nunca pensó que terminaría en uno de estos lugares fantasmales. Como miembro del ejército español destacado en una misión de colaboración con la OTAN, había sido asignado a supervisar la desmantelación de una antigua base militar cerca de la ciudad de Erfurt. Era trabajo administrativo mayormente: documentar lo que quedaba, asegurarse de que no hubiera materiales peligrosos, coordinar con contratistas alemanes para la eventual demolición. La base había sido cerrada en 1991, justo después de la reunificación alemana. Durante más de 2 décadas había permanecido abandonada, las puertas cerradas con cadenas, las ventanas tapiadas. Pero ahora, en el otoño de 2015, las autoridades alemanas finalmente habían decidido que era hora de deshacerse de ella. El terreno sería limpiado y vendido, probablemente para desarrollo residencial o comercial. Roberto llegó a la base en un frío día de octubre. El sitio era más grande de lo que había anticipado. Más de 50 edificios esparcidos por un área de varios kilómetros cuadrados. Cuarteles, comedores, oficinas administrativas, un hospital, instalaciones de entrenamiento. Todo abandonado, todo deteriorándose lentamente bajo el peso de los años. Tenía un equipo pequeño con él, 2 soldados españoles más jóvenes, Martín y Carlos, y un oficial de enlace alemán llamado Klaus, que conocía la historia de la base. Durante los primeros días, recorrieron metódicamente los edificios principales, tomando notas, haciendo fotografías, verificando registros antiguos contra lo que realmente estaba allí. Fue en su 4.º día cuando Klaus mencionó algo que captó la atención de Roberto. Hay secciones de la base que están marcadas como restringidas en los mapas antiguos, dijo Klaus, mostrando un plano desgastado. Instalaciones subterráneas, búnkeres. La mayoría fueron sellados antes del cierre de la base, pero deberíamos verificar que todavía estén seguros. ¿Qué tipo de búnkeres?, preguntó Roberto. Klaus se encogió de hombros. Almacenamiento principalmente, municiones, suministros, ese tipo de cosas. Pero algunos eran para operaciones más sensibles. La Guerra Fría fue un tiempo paranoico, muchos secretos. Esa tarde, Klaus los llevó al perímetro norte de la base, donde el bosque se hacía más denso. Caminaron por un sendero apenas visible, cubierto de hojas muertas y ramas caídas. El aire era frío y húmedo, con ese olor particular de bosque otoñal, tierra mojada y vegetación en descomposición. Después de 15 minutos de caminata, llegaron a un claro pequeño, y allí, parcialmente oculta por maleza crecida, estaba la entrada a un búnker. Era una estructura de concreto pesado, construida en una pendiente baja, diseñada para ser resistente a explosiones. Una puerta de acero grueso marcaba la entrada, y la puerta estaba abierta. Roberto se detuvo, mirando la entrada oscura. ¿Se supone que debe estar abierta? Klaus consultó sus documentos, frunciendo el ceño. No, según los registros,
Este búnker fue sellado en 1980, hace 35 años. La puerta debería estar soldada. Se acercaron cautelosamente a la entrada. La puerta de acero, que debía pesar varios cientos de kilos, estaba completamente abierta, como invitándolos a entrar. Roberto sacó su linterna y la dirigió al interior. Un corredor descendía hacia la oscuridad. Las paredes de concreto desnudo brillaban con humedad. «Alguien la abrió», dijo Martín. «Tal vez vándalos o personas sin hogar». Era una explicación razonable. Roberto asintió. «Klaus, tú quédate aquí con Carlos. Martín, vienes conmigo. Vamos a echar un vistazo rápido». Roberto y Martín entraron en el búnker. El corredor era estrecho, apenas suficiente para 2 personas caminando, hombro con hombro. Descendía en un ángulo gradual. Las luces fluorescentes del techo hacía tiempo que se habían apagado. Solo sus linternas iluminaban el camino. El aire dentro era viciado y frío, con un olor a moho y metal oxidado. Sus pasos resonaban en el espacio cerrado. Roberto contó mentalmente mientras descendían. 50 pasos, 100. Debían estar a varios metros bajo tierra ahora. Finalmente, el corredor se abrió a una habitación más grande. Roberto barrió el espacio con su linterna. Era una sala de control u oficina de algún tipo. Había escritorios viejos, sillas volcadas, archivadores y equipo, mucho equipo. Computadoras antiguas del tamaño de refrigeradores, con cintas magnéticas y luces indicadoras muertas. Todo cubierto de polvo. «Esto es de los 70», dijo Martín, acercándose a una de las computadoras. «Tecnología soviética, creo, o estadounidense temprana». Roberto caminó más adentro. Había algo perturbador en esta habitación. No solo el hecho de que estaba tan preservada después de décadas, sino algo más. Una sensación, como si el lugar estuviera esperando. En el centro de la habitación había una mesa de trabajo, y sobre ella, sorprendentemente, había un libro abierto, un diario o registro de algún tipo. Roberto se acercó y dirigió su linterna hacia las páginas amarillentas. La escritura era en alemán, pero Roberto podía leer alemán lo suficientemente bien. La última entrada estaba fechada, 15 de noviembre de 1979. Leyó en voz alta, traduciendo: 15 de noviembre de 1979. El experimento ha fallado. No podemos detenerlo. Se está propagando más rápido de lo que anticipamos. La contención ha fracasado. El equipo está evacuando. Hemos tomado la decisión de sellar el búnker permanentemente. A quien lea esto, bajo ninguna circunstancia debe abrirse este búnker. Lo que comenzamos aquí no debe salir. Que Dios nos perdone por lo que hemos hecho». Un silencio pesado siguió a las palabras de Roberto. Martín se había acercado y ahora leía sobre su hombro. «¿Qué tipo de experimento?», preguntó Martín, su voz tensa. Roberto pasó las páginas hacia atrás, buscando más información. Las entradas anteriores describían algún tipo de proyecto de investigación, algo sobre frecuencias de radio, control mental, comunicación subliminal. Era difícil entender exactamente. El lenguaje era técnico y a veces críptico, pero lo que quedaba claro era que algo había salido terriblemente mal. «Tenemos que salir de aquí», dijo Roberto, «y necesitamos cerrar esta puerta. Ahora». Subieron rápidamente por el corredor. Cuando emergieron a la luz del día, Klaus y Carlos los esperaban ansiosamente. «¿Qué encontraron?», preguntó Klaus. «Un laboratorio viejo, equipo de la Guerra Fría, y un registro que dice que este lugar fue sellado en 1979 después de algún tipo de experimento fallido. Klaus, ¿hay algún registro de esto en tus archivos?». Klaus revisó sus documentos, su expresión cada vez más preocupada. «Hay una nota aquí, muy breve.
Dice que el Búnker 7 fue sellado permanentemente en noviembre de 1979 por razones de seguridad. Clasificado. No se dan más detalles. Bueno, alguien lo abrió, dijo Roberto, y necesitamos cerrarlo de nuevo. ¿Puedes llamar a ingenieros? Klaus asintió y sacó su radio. Mientras él hacía las llamadas, Roberto intentó cerrar la puerta de acero. Era pesada, montada en bisagras masivas. Empujó con toda su fuerza. Martín se unió a él. Juntos lograron moverla unos centímetros, el metal chirriando en protesta. Pero luego, de manera inexplicable, la puerta se detuvo. No importaba cuánta fuerza aplicaran, no se movía más. Era como si algo la estuviera empujando desde el otro lado, manteniéndola abierta. Esto no tiene sentido, jadeó Martín. No hay nada bloqueándola. Debería cerrarse. Roberto miró al interior oscuro del búnker. Podía sentir algo. Aire frío saliendo del corredor, más frío de lo que debería ser. Y por un momento habría jurado que escuchó algo. Un sonido bajo, como un zumbido o vibración, justo en el borde de la audición. Dejémoslo para los ingenieros, dijo finalmente, retrocediendo. Los ingenieros llegaron al día siguiente. Un equipo de 4 hombres con equipo de soldadura y herramientas pesadas. Roberto los llevó al búnker. La puerta seguía abierta, exactamente como la habían dejado. Queremos que la sellen permanentemente, explicó Roberto. Soldarla, asegurarla, lo que sea necesario. El ingeniero jefe, un hombre corpulento llamado Hans, examinó la puerta y el marco. No hay problema. Tomaremos 2 horas, quizás 3. Roberto y su equipo observaron desde distancia mientras los ingenieros trabajaban. El sonido de las antorchas de soldadura resonaba en el bosque, chispas brillantes volando. Soldaron la puerta en múltiples puntos, creando un sello que debería ser imposible de romper sin equipo especializado. Cuando terminaron, Hans golpeó la puerta con satisfacción. Está hecho. Nadie va a abrir esto sin explosivos o un soplete industrial. Roberto agradeció al equipo y regresó a su alojamiento temporal en la ciudad. Esa noche durmió inquieto, soñando con corredores oscuros y ese zumbido bajo que había escuchado. A la mañana siguiente, Roberto recibió una llamada de Klaus. «Tenemos un problema», dijo Klaus, su voz tensa. «Necesitas venir a la base. Ahora». Roberto condujo de regreso a la base con un presentimiento creciente. Klaus lo esperaba en la entrada, su rostro pálido. «El búnker», dijo simplemente. Caminaron al sitio en silencio. Cuando llegaron al claro, Roberto sintió que su estómago se hundía. La puerta estaba abierta, completamente abierta, exactamente como había estado antes. Las soldaduras que los ingenieros habían colocado el día anterior estaban rotas, el metal retorcido y arrancado, como si alguna fuerza inmensa lo hubiera separado desde adentro. «Esto es imposible», murmuró Roberto, acercándose para examinar los daños. Las soldaduras no solo estaban rotas, estaban destrozadas. Habría requerido una fuerza tremenda hacer esto. Y no había señales de herramientas o equipo. Era como si la puerta simplemente se hubiera abierto por sí misma, rompiendo todo lo que la mantenía cerrada. «Llama a los ingenieros de nuevo», dijo Roberto. «Vamos a intentarlo otra vez». Los ingenieros regresaron, visiblemente perturbados cuando vieron los daños. Hans no tenía explicación. «Esto no es posible con las soldaduras que hicimos. Alguien tuvo que usar equipo pesado o explosivos». «No hubo explosiones», insistió Roberto. «Nadie estuvo aquí anoche. Esta vez, los ingenieros usaron aún más soldaduras. Reforzaron la puerta con placas de acero adicionales. Cuando terminaron, Hans estaba seguro. Si esto se abre de nuevo, no es por medios naturales». Al día siguiente,
La puerta estaba abierta de nuevo, las soldaduras rotas, el acero retorcido. Esto continuó durante 5 días. Cada día, los ingenieros sellaban la puerta con técnicas cada vez más elaboradas, y cada mañana Roberto llegaba para encontrarla abierta. Las soldaduras siempre estaban rotas de la misma manera, arrancadas desde adentro, como si algo estuviera tratando de salir. Después del 5.º intento fallido, Roberto decidió que necesitaban una solución más permanente. «Vamos a sellarla con concreto», dijo. «Llenar toda la entrada, hacer que sea imposible de abrir». Se trajeron equipos de construcción. Durante 2 días trabajaron vertiendo concreto reforzado en la entrada del búnker. Crearon un muro sólido de casi 2 metros de espesor. Cuando el concreto se curó, era como si la entrada nunca hubiera existido. Solo quedaba una pared sólida de concreto gris. «Esto debería funcionar», dijo Roberto, aunque su voz carecía de convicción. Pasó una semana. El concreto permanecía intacto. Roberto comenzó a relajarse. Tal vez finalmente habían resuelto el problema. Comenzó a planear el resto de la desmantelación de la base. Pero entonces, en la mañana del 8.º día, Klaus lo llamó de nuevo. Roberto sabía por su tono que había malas noticias. «El concreto», dijo Klaus, «tienes que verlo». Cuando Roberto llegó al sitio, encontró un espectáculo que desafió toda lógica. El muro de concreto estaba agrietado, no agrietado superficialmente, sino partido por la mitad por una grieta masiva que corría desde arriba hasta abajo. Y a través de esa grieta podía ver la oscuridad del búnker más allá. La puerta de acero estaba abierta de nuevo. Roberto se acercó a la grieta, incrédulo. Puso su mano en el concreto. Estaba frío, más frío de lo que debería estar, y podía sentir algo, una vibración suave, casi imperceptible, que emanaba del interior del búnker. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Martín, quien había llegado con Roberto. Roberto no tenía respuesta. Esto iba más allá de cualquier explicación racional. Las puertas de acero no se abrían solas. El concreto de 2 metros de espesor no se partía de la nada. Algo estaba mal en este lugar. Algo profundamente, fundamentalmente mal. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Se quedó despierto en su habitación de hotel, pensando en el búnker, en el diario, en esas palabras. «Lo que comenzamos aquí no debe salir». ¿Qué habían comenzado? ¿Qué experimento había sido tan peligroso que habían tenido que sellar el búnker en 1979? Y más importante, ¿por qué no podía permanecer sellado? A la mañana siguiente, Roberto tomó una decisión. Llamó a su superior en España y le explicó la situación. Al principio hubo escepticismo, pero cuando Roberto envió fotos del concreto agrietado, de las soldaduras rotas, su superior se tomó la situación más en serio. «Voy a escalar esto a las autoridades alemanas», dijo el superior. «Esto está más allá de nuestra capacidad. Si hay algo peligroso en ese búnker, necesitamos especialistas». Durante los siguientes días llegaron más personas, oficiales militares alemanes de alto rango, especialistas en materiales peligrosos, incluso un equipo de científicos de una universidad en Berlín. Todos querían ver el búnker que no se podía cerrar. Un científico, el doctor Fischer, descendió al búnker con equipo especializado. Cuando regresó 1 hora después, su rostro estaba grave. «Hay algo abajo», dijo. «No es radiación, no es químico, pero hay lecturas de energía que no puedo explicar. Campos electromagnéticos anómalos y algo más. El aire mismo está equivocado. Las moléculas están vibrando a frecuencias que no deberían ser posibles». «¿Qué significa eso?», preguntó Roberto. «Significa que lo que sea que estaban experimentando en 1979
Todavía está activo y está tratando de salir. Hubo reuniones urgentes, debates sobre qué hacer. Algunos querían investigar más, entender qué estaba pasando. Otros querían simplemente demoler todo el sitio, enterrarlo bajo toneladas de tierra y olvidarse de él. Finalmente, se tomó una decisión. La base entera sería evacuada. El perímetro sería expandido, cercado con alambres de alta seguridad. La zona sería declarada prohibida. Nadie, excepto personal autorizado con el máximo nivel de seguridad, podría acceder. Y el búnker sería dejado como estaba, abierto, porque cada intento de cerrarlo solo lo hacía abrirse de nuevo, a veces con más violencia. Era mejor dejarlo abierto, monitoreado, que seguir provocando lo que fuera que estaba dentro. Pero, ¿qué pasa si algo sale?, preguntó Roberto durante la reunión final. El oficial alemán a cargo, un coronel de 50 años con cicatrices de viejas batallas, lo miró seriamente. Según el doctor Fisher, lo que sea que está allí no puede salir físicamente. Está contenido por las propias leyes de la física, pero está filtrándose, como radiación, pero peor. Afecta el espacio alrededor de él, por eso la puerta no se cierra. El espacio mismo está siendo distorsionado. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto?, preguntó Roberto. 36 años, desde 1979, y probablemente continuará haciéndolo durante décadas más, quizás siglos, no lo sabemos. Los científicos de la Guerra Fría jugaron con fuerzas que no entendían, y ahora estamos viviendo con las consecuencias. Roberto fue relevado de su asignación y enviado de vuelta a España. Su misión había terminado, aunque no de la manera que había anticipado. La base no sería desmantelada. En cambio, sería preservada como una zona de exclusión, un recordatorio de los peligros de jugar con lo desconocido. Antes de irse, Roberto visitó el búnker una última vez. Se paró ante la entrada abierta, mirando hacia la oscuridad. Podía sentir ese frío antinatural, ese zumbido sutil. Algo estaba allá abajo, algo que había sido creado o despertado en 1979 y que ahora existía en un estado que desafiaba la comprensión. «Lo siento», susurró Roberto a los científicos muertos que habían trabajado aquí hacía tantos años. «Lo siento por lo que les pasó, y siento que no podamos arreglarlo». No hubo respuesta, solo ese zumbido constante, como el mundo mismo vibrando en una frecuencia equivocada. Han pasado años desde entonces. El búnker permanece allí en el bosque alemán, su puerta eternamente abierta. Un equipo de seguridad pequeño patrulla el perímetro, asegurándose de que nadie se acerque demasiado. Científicos ocasionalmente visitan para tomar lecturas, documentar el fenómeno. Pero nadie ha intentado cerrar la puerta de nuevo, porque ahora entienden la verdad. El búnker no quiere ser cerrado, o más precisamente, lo que sea que existe dentro del búnker necesita estar abierto, como una válvula de presión, liberando lentamente algo que de otro modo podría explotar. Y en noches tranquilas, cuando el viento es correcto, los guardias de seguridad juran que pueden escuchar algo saliendo de ese búnker abierto. No es un sonido físico exactamente, sino algo que sientes en tus huesos, una frecuencia que no debería existir, un susurro de otro lugar, otro tiempo, otra realidad. El experimento de 1979 falló, pero no terminó, nunca terminó, y el búnker que nadie puede cerrar permanece como testimonio de eso, una puerta abierta a algo que la humanidad nunca debió tocar, un recordatorio de que algunos secretos están mejor dejados sin descubrir. Roberto, ahora retirado del servicio militar activo, a veces todavía piensa en ese búnker. Se despierta en medio de la noche,
creyendo escuchar ese zumbido, y se pregunta qué pasará en 50 años, en 100 años, cuando la energía dentro del búnker finalmente se disipe. ¿Se cerrará la puerta entonces? ¿O se abrirá aún más? No tiene respuestas. Nadie las tiene. Y eso, quizás, es lo más aterrador de todo. La patrulla que entró en otra dimensión. El desierto de Nevada es un lugar de secretos. Vastas extensiones de arena y roca que se extienden hasta donde alcanza la vista, interrumpidas solo ocasionalmente por montañas bajas y vegetación resistente. Es un paisaje duro, implacable, donde las temperaturas pueden variar 40 grados entre el día y la noche. Y en algún lugar en medio de esta inmensidad, ocultas del público general, existen instalaciones militares que oficialmente no aparecen en ningún mapa. La Base Groom Lake, mejor conocida en la cultura popular como Área 51, es quizás la más famosa de estas instalaciones, pero no es la única. Hay otras bases, otras instalaciones esparcidas por el desierto, todas conectadas por carreteras sin marcar y patrulladas por personal militar que ha jurado mantener secretos que la mayoría de la gente nunca conocerá. El sargento James Mitchell tenía 31 años y llevaba 11 en el ejército de los Estados Unidos. Había servido 2 despliegues en Afganistán, 1 en Irak, y ahora se encontraba estacionado en lo que los soldados llamaban informalmente Sitio 12, una instalación pequeña aproximadamente a 40 kilómetros al noreste del Área 51. Era un trabajo tranquilo, casi aburrido comparado con las zonas de combate. Patrullas nocturnas, verificaciones de seguridad, monitoreo de sensores perimetrales. Nada emocionante, pero después de años de combate activo, James apreciaba el ritmo más lento. La noche del 15 de marzo de 2013, James estaba al mando de una patrulla de rutina del perímetro. Su equipo consistía en 3 soldados más. El cabo, Danny Reeves, de 23 años, alegre y hablador. El especialista, Marcus Chen, de 26 años, callado y eficiente. Y el soldado de primera clase, Sara Rodríguez, de 24 años, una de las pocas mujeres en la base y una de las mejores tiradoras que James había conocido. Salieron de la base a las 2:30 am en un Humvee, armados con rifles M4 y equipados con visión nocturna, radios, GPS y suficientes suministros para una patrulla de 6 horas. Era su trabajo recorrer el perímetro de la instalación, verificar las cercas, comprobar los sensores y asegurarse de que no hubiera intrusos. Era rutina. Lo habían hecho docenas de veces. El desierto nocturno era frío, probablemente unos 5 grados Celsius. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de las luces de la ciudad. James conducía mientras los otros 3 mantenían vigilancia, sus ojos escaneando el horizonte a través de sus dispositivos de visión nocturna. Sector 3 despejado, reportó Marcus por radio después de verificar el tercer punto de control. Sin actividad. Copiado, respondió el control de la base. Procedan al sector 4. Eran las 3:47 am cuando llegaron al sector 4, una sección del perímetro que bordeaba una depresión baja en el terreno del desierto. James notó algo inmediatamente. Había niebla. Eso en sí mismo no era completamente inusual. El desierto a veces producía nieblas bajas en las primeras horas de la mañana, cuando las condiciones de temperatura eran correctas. Pero esta niebla era diferente. Era densa, increíblemente densa, como una pared sólida de blanco que oscurecía completamente la vista más allá de unos pocos metros. ¿Ven eso?, preguntó Danny desde el asiento trasero. Sí, respondió James, reduciendo la velocidad del Humvee. Niebla pesada.
raro para esta época del año. Sara consultó el informe meteorológico en su tableta. No hay niebla predicha. Las condiciones no son apropiadas para formación de niebla. Humedad está demasiado baja. James se detuvo a unos 50 metros de la pared de niebla. Era extraña la forma en que se extendía, no como niebla normal, que se disipa gradualmente. Esta tenía un borde definido, casi como si alguien hubiera dibujado una línea y dijera: la niebla comienza aquí. Control, aquí patrulla 1, llamó James por radio. Estamos en el sector 4. Hay una formación de niebla densa bloqueando nuestra ruta. ¿Tienen algo en sus sensores? Hubo una breve pausa antes de que la voz del control respondiera. Negativo, patrulla 1. No mostramos anomalías meteorológicas en su ubicación. ¿Están seguros de que es niebla? James miró la pared blanca frente a él. Afirmativo. Definitivamente es niebla, muy densa. Visibilidad casi cero. Entendido. Procedan con precaución. Si se vuelve inseguro, retrocedan y esperen a que se despeje. James puso el Humvee en marcha lenta y avanzó hacia la niebla. Cuando entraron, fue como sumergirse en leche. La visibilidad se redujo instantáneamente a no más de 2 metros. Los faros del vehículo apenas penetraban la blancura. Incluso con la visión nocturna, los soldados apenas podían ver nada. «Esto es extraño», murmuró Marcus. James conducía a paso de tortuga, apenas avanzando. Consultó su GPS para mantener el rumbo. El dispositivo mostraba que estaban moviéndose en la dirección correcta, siguiendo la ruta de patrulla establecida. «¿Cuánto tiempo llevamos en esto?», preguntó Sara después de lo que pareció una eternidad. James miró su reloj. «Unos 10 minutos. Deberíamos estar saliendo pronto. Esta sección del perímetro no es tan larga». Y entonces, tan abruptamente como habían entrado, salieron. El Humvee emergió de la pared de niebla y de repente estaban afuera, en aire despejado. Pero algo estaba mal, muy mal. James pisó el freno inmediatamente, haciendo que el vehículo se detuviera bruscamente. Los 4 soldados se quedaron sentados en silencio, atónito, mirando el paisaje frente a ellos. Todavía estaban en el desierto, pero no era su desierto. El terreno era similar pero diferente. Las formaciones de roca estaban en lugares equivocados. La vegetación, los cactus y arbustos dispersos tenían formas ligeramente distintas. Y el cielo era completamente incorrecto. En lugar del negro profundo de la noche del desierto salpicado de estrellas, el cielo arriba era un tono de naranja violáceo, como un crepúsculo permanente. Y en el horizonte, emergiendo sobre las montañas distantes, estaba el sol, excepto que no se parecía al sol que habían conocido toda su vida. Era más grande, notablemente más grande, y tenía un tinte rojizo que hacía que todo el paisaje brillara con una luz color cobre. «¿Qué demonios?», susurró Danny. «¿Dónde está la base?», preguntó Sara, su voz tensa. James se giró, buscando las luces de la instalación que deberían estar visibles detrás de ellos. No había nada, solo más desierto extendiéndose hasta el horizonte. La base, que debería estar a no más de 5 kilómetros de distancia, había desaparecido completamente. «Control, aquí patrulla 1», dijo James en su radio, manteniendo su voz firme a pesar del pánico creciente. «¿Me copian? Solo estática». James ajustó la frecuencia e intentó de nuevo. «Control, patrulla 1. Por favor, respondan. Más estática. Nada más». Marcus estaba verificando su GPS. «El GPS no funciona. No está recibiendo señal de ningún satélite. Es como si no hubiera satélites». Sara miró su reloj y luego lo sacudió. «Mi reloj se detuvo.
Marca las 3:58. Esa fue la hora exacta en que entramos en la niebla. Los otros verificaron sus relojes. Todos mostraban la misma hora. 3:58 AM. Ninguno se estaba moviendo. James sintió que su corazón latía más rápido. Años de entrenamiento militar luchaban contra el miedo primitivo que amenazaba con apoderarse de él. Respiró profundamente, obligándose a pensar racionalmente. Está bien, mantengamos la calma. Hay una explicación lógica para esto. Tiene que haberla. Marcus, ¿las brújulas funcionan? Marcus sacó su brújula. La aguja giraba erráticamente, sin establecerse en ninguna dirección. Negativo. La brújula está loca. Danny, verifica nuestras armas, ordenó James. Sarah, haz un reconocimiento de 360 grados. Busca cualquier punto de referencia. Mientras su equipo seguía órdenes, James intentó pensar, ¿qué podría causar esto? ¿Algún tipo de ejercicio de entrenamiento elaborado? No, eso no tenía sentido. ¿Algún tipo de arma experimental que causara alucinaciones? Posible, pero todos estaban experimentando lo mismo. Sargento, dijo Sarah bajando sus binoculares. No reconozco nada. Las montañas están en las posiciones equivocadas. Esa formación rocosa grande allí, señaló, no debería existir. No estaba allí hace 10 minutos. Las armas funcionan, reportó Danny. Munición completa. Todo el equipo está operativo, excepto las radios y el GPS. James tomó otra decisión. Vamos a volver por donde vinimos. La niebla todavía está allí. Pasaremos a través de ella de nuevo. Con suerte nos llevará de vuelta. Giró el Humvee y condujo hacia la pared de niebla que todavía era visible detrás de ellos. Una línea blanca sólida cortando el paisaje extraño. Mientras se acercaban, James notó algo más. El aire mismo se sentía diferente aquí, más pesado de alguna manera, y había un olor apenas perceptible, como ozono después de una tormenta eléctrica. Entraron en la niebla de nuevo. La misma blancura densa los envolvió. James condujo lentamente, contando segundos mentalmente. 30 segundos, 60, 90. Debería ser suficiente para cruzar. Emergieron del otro lado y todos dejaron escapar suspiros de alivio. Estaban de vuelta. El cielo era negro de nuevo, lleno de estrellas. El paisaje era el correcto, y allí, a lo lejos, estaban las luces de la base. Gracias a Dios, murmuró Danny. James aceleró hacia la base, su alivio disminuyendo rápidamente cuando notó algo más. Había actividad inusual, vehículos en movimiento, luces de búsqueda escaneando el desierto. Mientras se acercaban a la puerta de la base, fueron recibidos por múltiples vehículos militares y personal armado. Patrulla 1, deténganse inmediatamente, vino una voz por un altavoz. James se detuvo, y él y su equipo salieron del Humvee con las manos arriba, confundidos por la recepción hostil. Fueron rápidamente rodeados por soldados con armas apuntando hacia ellos. Al suelo, ahora, obedecieron, completamente desconcertados. Fueron registrados rápidamente y luego escoltados, todavía bajo guardia armada, a un edificio de interrogación en la base. James intentó hablar con los guardias, explicar lo que había sucedido, pero le dijeron que mantuviera silencio. Fueron separados y llevados a habitaciones diferentes. James fue dejado solo en una sala de interrogación pequeña, sin ventanas, con solo una mesa y 2 sillas. Esperó durante lo que pareció horas, su mente corriendo con preguntas. ¿Por qué estaban siendo tratados como prisioneros? ¿Qué había pasado? Finalmente, la puerta se abrió. Entró un oficial mayor, un coronel según sus insignias, acompañado por 2 hombres en trajes civiles que tenían ese aspecto inconfundible de inteligencia militar. Sargento Mitchell, dijo el coronel sentándose. Soy el coronel Harrison.
¿Puede explicar dónde ha estado durante las últimas 6 horas? ¿6 horas? James lo miró incrédulo. Señor, con todo respeto, solo estuvimos fuera tal vez 20 minutos. Entramos en un banco de niebla en el sector 4 alrededor de las 4 a.m. Sargento, interrumpió el coronel, son las 10:17 a.m. Su patrulla fue reportada como desaparecida a las 4:10 a.m. cuando no respondieron a las llamadas de radio. Hemos estado buscándolos durante más de 6 horas. Teníamos helicópteros, equipos terrestres, equipos de búsqueda con perros. Desaparecieron completamente. Y luego, hace media hora, simplemente reaparecieron, conduciendo hacia la base como si nada hubiera pasado. James sintió que su estómago se hundía. Miró su reloj. Seguía mostrando las 3:58, pero el reloj en la pared de la sala de interrogación claramente mostraba 10:17 a.m. Señor, no entiendo. Desde nuestro punto de vista, entramos en la niebla, conducimos durante tal vez 10 minutos, salimos al otro lado y todo era diferente. El cielo era del color equivocado. El sol era demasiado grande. Nuestros equipos no funcionaban. Entonces volvimos a través de la niebla y regresamos aquí. El coronel intercambió miradas con los 2 hombres de civil. Uno de ellos habló por primera vez. Sargento Mitchell, voy a ser directo con usted. Necesitamos entender exactamente lo que experimentó, cada detalle, porque algo muy inusual sucedió esta mañana y usted y su equipo están en el centro de ello. Durante las siguientes 2 horas, James relató toda la experiencia. Los otros miembros de su patrulla fueron traídos uno por uno y todos contaron la misma historia. El banco de niebla, el paisaje extraño, el sol demasiado grande, la incapacidad de comunicarse, los relojes detenidos. Después de los interrogatorios, los 4 soldados fueron llevados a la enfermería para exámenes médicos. Nada parecía fuera de lo normal, excepto por una cosa que el médico notó. «Hay arena en sus uniformes», dijo el médico, «incrustada en el tejido. Voy a enviar muestras al laboratorio para análisis». Los resultados del análisis llegaron 2 días después. James y su equipo habían sido confinados a la base, separados del resto del personal, mientras se realizaba una investigación. El oficial de inteligencia, quien se había identificado solo como Señor Black, les dio los resultados. La arena que encontramos en sus uniformes ha sido analizada. La composición mineral es anómala. Contiene elementos en proporciones que no ocurren naturalmente en la Tierra. Algunos de los cristales muestran estructuras que no son posibles bajo las condiciones de presión y temperatura de nuestro planeta. Sarah habló, su voz temblorosa. ¿Qué está diciendo? ¿Que la arena es de otro mundo? El señor Black no respondió directamente. Estoy diciendo que es de origen desconocido. La composición no coincide con ningún perfil geológico conocido en la Tierra. Entonces, ¿a dónde fuimos?, preguntó Marcus. ¿Qué nos pasó? El señor Black cerró su carpeta. Esa es la pregunta, ¿no es así? Hay varias teorías. Algunos de nuestros científicos creen que experimentaron algún tipo de desplazamiento temporal o dimensional. Otros piensan que fue una alucinación masiva causada por algún agente desconocido, aunque eso no explica la arena física. Y otros creen que brevemente entraron en lo que solo puede describirse como un universo paralelo. ¿Universo paralelo?, repitió Danny. ¿Está bromeando? No bromeo, soldado. El gobierno ha estado investigando fenómenos anómalos en esta región durante décadas. Esta área del desierto de Nevada tiene propiedades inusuales. Hay razones por las cuales tantas instalaciones clasificadas se construyen aquí.
Y no todas esas razones tienen que ver con espacio aéreo restringido y privacidad. James procesó esta información tratando de reconciliarla con su visión del mundo, construida a través de años de entrenamiento militar práctico. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó finalmente. El señor Black lo miró seriamente. A partir de este momento, este incidente está clasificado al más alto nivel. Ustedes 4 van a firmar documentos de no divulgación. Nunca hablarán de esto con nadie, ni siquiera entre ustedes. No escribirán sobre ello, no lo mencionarán en conversaciones casuales, no lo publicarán en Internet. Si alguno de ustedes viola esta directiva, enfrentarán cargos federales que resultarán en largos términos de prisión. ¿Está claro? Los 4 asintieron. Además, todos ustedes están siendo transferidos a diferentes bases, diferentes unidades. Sargento Mitchell, usted va a Fort Bragg, Cabo Reeves, Fort Lewis. Especialista Chen, Okinawa. Soldado Rodríguez, Fort Hood. Efectivo inmediatamente. ¿Nos están separando?, preguntó Sarah. Es protocolo estándar para incidentes clasificados. Minimiza el riesgo de discusión entre testigos. Sus órdenes de transferencia ya están siendo procesadas. Saldrán de esta base dentro de 48 horas. Y así fue. 2 días después, James se encontró en un vuelo militar hacia Carolina del Norte, todavía procesando lo que había sucedido. Nunca vio a los otros 3 miembros de su patrulla de nuevo. Los meses siguientes fueron extraños. James intentó volver a la normalidad, sumergirse en su nuevo trabajo en Fort Bragg, pero las pesadillas persistían. Soñaba con ese cielo naranja-violeta, con ese sol demasiado grande, con la sensación de estar en un lugar fundamentalmente equivocado. Ocasionalmente intentaba investigar por su cuenta, buscando en Internet menciones de fenómenos similares. Encontró teorías de conspiración sobre el Área 51, historias sobre ovnis y extraterrestres, pero nada que coincidiera exactamente con su experiencia. Y cada vez que buscaba algo demasiado específico, tenía la inquietante sensación de que alguien estaba monitoreando sus búsquedas. Pasó un año. James fue promovido a sargento de primera clase. Se le ofreció la oportunidad de volver a despliegue en el extranjero, pero la rechazó. No estaba seguro de poder manejar más experiencias desorientadoras. Necesitaba estabilidad, normalidad. Entonces, un día, recibió un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía. Era una imagen satelital o aérea del desierto de Nevada, mostrando la ubicación de su antigua base. Y marcado en rojo, exactamente donde habían encontrado el banco de niebla, había un círculo. Dentro del círculo, alguien había escrito en tinta roja: ellos todavía están investigando. James quemó la fotografía inmediatamente. No sabía quién se la había enviado o por qué, pero entendió el mensaje. El incidente no había sido olvidado. Alguien, en algún lugar, todavía estaba tratando de entender qué había sucedido ese día. Años más tarde, después de retirarse del ejército, James ocasionalmente pensaba en contactar a los otros 3, pero el acuerdo de no divulgación todavía estaba vigente y sabía que sus comunicaciones probablemente serían monitoreadas. Así que permaneció en silencio, llevando el secreto con él. Pero a veces, en noches claras en el desierto, porque después de todo había regresado al suroeste, incapaz de alejarse completamente, James miraba las estrellas y se preguntaba: ¿dónde habían estado realmente? ¿Había sido otro planeta? ¿Una dimensión diferente? ¿Un universo paralelo donde las constantes físicas eran ligeramente diferentes? Y más inquietante, ¿la puerta todavía estaba allí? ¿Otros habían pasado a través de ella? ¿Había gente atrapada al otro lado
buscando desesperadamente el camino de regreso a casa? Las respuestas, si es que existían, permanecían encerradas en archivos clasificados en instalaciones que no aparecían en ningún mapa. Y James sabía que probablemente nunca conocería la verdad completa de lo que le había sucedido a él y a su patrulla esa noche de marzo en el desierto de Nevada. Todo lo que sabía con certeza era esto: hay lugares en este mundo donde las reglas normales no se aplican. Lugares donde el tejido de la realidad es más delgado, más frágil, y si tienes la mala suerte de cruzar a uno de esos lugares en el momento equivocado, podrías encontrarte en algún lugar que no debería existir, un lugar entre mundos, una dimensión al lado de la nuestra, tan cerca que puedes alcanzarla a través de una pared de niebla, pero tan diferente que el sol mismo brilla en el color equivocado. Y lo más aterrador de todo, si sucedió una vez, puede suceder de nuevo.